Muy buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Muchos soñamos con vivir de las rentas, pero no para estar tumbados sin hacer nada, sino para poder hacer lo que realmente nos gusta, y una manera de conseguirlo es a través de los dividendos. Así que en este vídeo vamos a aclarar qué son los dividendos con sus ventajas y desventajas y cómo podemos invertir en ellos. Empezamos. Lo primero de todo es entender qué es un dividendo. Todas las empresas funcionan de la misma manera, ofrecen un producto o un servicio y a cambio reciben dinero que pagan los clientes, y tras asumir todos sus gastos en concepto de materias primas, alquileres, personal, impuestos, les queda lo que se conoce como bottom line o beneficios. Se dice bottom line porque de la cuenta de resultados la parte de beneficios es ya la última línea. Los ingresos, por ejemplo, que es la primera, se conoce como top line, pero esto es jerga del mundo financiero. Bien, pues con este beneficio las empresas pueden hacer 4 cosas. Pueden reinvertirlo en ellas mismas, contratando a nuevo personal, comprando maquinaria nueva. Pueden repagar deudas, amortizando préstamos que a lo mejor tenían un tipo de interés demasiado elevado. Pueden recomprar acciones propias. Sabemos que las empresas salen a bolsa para ponerse una parte de ellas mismas en venta a cambio de financiación. Pero llegado el momento, ellas mismas pueden recomprar sus propias acciones también. ¿Y cuándo van a hacer eso? Cuando piensen que sus acciones están muy baratas o si quieren retribuir a los accionistas actuales. Imagina que una empresa tiene 1 millón de acciones con un precio de 1 euro cada una. O sea, el valor de esta empresa es de 1 millón de euros. Si recompra 100.000 acciones, el valor de cada acción va a pasar de 1 euro a 1,11 euros. El motivo es muy simple. Antes, el valor total de la empresa, es decir, los 1 millón de euros, se distribuían entre 1 millón de acciones. Pero ahora, como la empresa ha comprado 100.000, se tienen que distribuir entre 900.000. Y por último, puedes repartir dividendos, que es el tema central de este vídeo, y consiste en coger una parte de este beneficio y repartirlo entre los accionistas. Es algo simple y transparente, bastante útil si la empresa no tiene ningún otro proyecto súper rentable o quiere retribuir al accionista de manera estable. Obviamente no todo es blanco o negro, lo que hacen las empresas es coger el beneficio y distribuirlo entre cada una de estas opciones. Esto se conoce como capital allocation. Entonces, si finalmente una empresa decide repartir un dividendo, lo que tiene que hacer es comunicárselo a los accionistas y publicar un calendario con las fechas para poder recibirlo. Las fechas con las que nos tenemos que quedar son con la fecha ex dividendo, que es la fecha límite a partir de la cual tienes derecho a recibir el dividendo, es decir, si compras una acción más tarde que la fecha ex dividendo no tienes derecho a cobrar el dividendo, y la fecha de pago, que es el momento, el día en el que vas a recibir el ingreso. Lo más normal es que nos paguen el dividendo en efectivo haciéndonos una transferencia, pero es cierto que aquí en España es bastante común pagar con el scrip dividend o dividendo flexible, que básicamente te dan la opción de recibir el efectivo o recibir acciones. Sabiendo qué es un dividendo, vamos a ver qué alternativas tenemos para invertir en ellos. La primera forma es comprando acciones directamente. Nosotros mismos podemos buscar empresas que paguen dividendos altos. La manera más sencilla y popular de encontrarlas es utilizando la lista de los aristócratas del dividendo, que reúne empresas de Estados Unidos que durante más de 25 años seguidos han incrementado su dividendo. Como podemos ver aquí, hay empresas bastante famosas como Procter & Gamble. Como dato curioso, esta empresa tiene sede en Cincinnati, en Ohio. Yo estuve allí un año de intercambio en la universidad y me llamó bastante la atención porque daba trabajo a mucha gente. O sea, me recordó un poco a lo que es Inditex y Galicia, lo cual es normal, o sea, son mastodontes. También hay otras empresas famosas como Johnson & Johnson, Coca-Cola. Esta página es muy útil porque podemos ver la rentabilidad por dividendo, los años consecutivos en los que se ha incrementado el dividendo y también tenemos información útil como el PER o el endeudamiento, para poder ver de un vistazo rápido si pueden ser buenas oportunidades. Y otra métrica que bajo mi punto de vista tenemos que mirar bien también es esta de aquí, el payout ratio. El payout es básicamente el porcentaje de los beneficios que se va a utilizar para pagar los dividendos. Muchas veces nos fijamos solo en la rentabilidad por dividendo, pero creo que es importante saber qué proporción de las ganancias se utilizan. Hablaremos más adelante de esto, pero cuanto más madura y consolidada está una empresa, mayor debería ser su payout, porque como tienen menor margen de crecimiento, suelen preferir retribuir pagando al accionista directamente vía dividendos. Si una startup tiene un payout demasiado elevado, nos va a llamar la atención y vamos a pensar que por qué no utiliza este dinero para reinvertir y seguir creciendo. O sea, nos va a chirriar, pero como vemos no es mejor ni que sea más alto ni que sea más bajo, depende de cada caso. Ten en cuenta también que las empresas saben que a los inversores les gustan mucho los dividendos, por lo que pueden haber momentos en los que paguen más de lo que deberían, sabiendo que no es lo que más les compensa a largo plazo. Así que tenemos que tener cuidado con esto del payout.
Otra forma de invertir en dividendos es a través de ETFs o fondos. Esto es como todo. Aquí ya no dependes de los dividendos de una sola empresa, sino que tienes varias en un solo activo. Estos son los 4 ETFs que he seleccionado para comparar. En lo primero en lo que me suelo fijar es en los activos bajo gestión, que es esta columna de aquí, el tamaño del fondo. Como podemos ver, cuanto mayor sea, más líquido va a ser y menor coste va a tener. Esto de aquí, esta columna del TER, es el coste anual. Aquí en este primero se incluyen empresas de todo el mundo que paguen dividendos altos. Este segundo engloba las empresas aristócratas que hemos mencionado anteriormente. Europa, aquí en concreto tiene en cuenta las 30 empresas que pagan mayor dividendo europeas. Y por último, mercados emergentes para ver cómo se comporta. El que mejor se ha comportado a largo plazo, que es lo que a nosotros nos importa, es el de los aristócratas porque el peso de las empresas americanas es mucho mayor. El segundo mejor sería el global, el que engloba empresas de todo el mundo. Esto es parecido a comparar el S&P 500 frente al MSCI realmente. Luego tendríamos Europa, con un buen rally durante los últimos años, y por último emergentes, tampoco es que se haya comportado muy bien. Por si te lo estás preguntando, estas gráficas no representan los dividendos que ha pagado cada ETF. Cuando compramos acciones o ETFs podemos ganar dinero mediante dos formas, mediante la revalorización del propio activo o mediante el pago de dividendos. Aquí en esta gráfica se tiene en cuenta todo, ambas cosas. Si bajamos un poco más, podemos ver información muy útil como el tamaño del fondo, el coste, la moneda, la frecuencia de distribución de pago de dividendos. Como vemos, los 4 son pagos trimestrales. Sus fichas por si queremos indagar más. Y también esta parte me parece bastante interesante, que es el número de componentes. Aquí lo que yo siempre digo, realmente entre 30, 100 y 2000, esto es opinión personal, me parece que no hay mucha diferencia. O sea, hay varios estudios que demuestran que a partir de las 30, 35 empresas ya te beneficias de lo que es el efecto de la diversificación. Pero también podemos ver el grado de concentración, también me parece bastante importante. Este de aquí, el de Europa, obviamente como son 30 empresas solo, es normal que el top 10 tenga un peso más significativo. Y también sus principales posiciones. Si seguimos bajando vemos la diversificación geográfica y sectorial. Y si seguimos bajando un poco más, aquí vemos la rentabilidad por dividendo. Aquí quería comentar que si nos fijamos simplemente en el rendimiento, quizás nos llame la atención el ETF de emergentes, pero precisamente por lo que hemos comentado antes, de nada nos sirve que nos paguen un dividendo muy alto si luego el activo se está devaluando todo el rato. Es más, muchas veces esto va de la mano, esta rentabilidad por dividendo sube cuando el valor del activo baja. Pero la verdad es que si te gustan los ETFs, esta página es súper útil y no es una promo ni nada. Entonces, según el histórico, los dos mejores ETFs para invertir en dividendos serían el de los aristócratas y el global. Te los dejo en la descripción por si quieres echarles un ojo. En cuanto al de Europa y emergentes, también lo dejo por si te interesa, pero no es que sea muy recomendable bajo mi punto de vista. Como siempre, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y nada de lo que digo es una recomendación de compra, es simplemente contenido didáctico para ayudarte a tomar mejores decisiones. Un último apunte antes de cerrar esta sección. Quiero hacer un poco más de hincapié sobre la rentabilidad por dividendo porque es importante. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas bien. Si una empresa va a pagar un dividendo de 10 euros y la acción vale 100 euros, la rentabilidad por dividendo hoy es del 10%. Pero si mañana la acción baja a 90 euros, la rentabilidad subiría al 11,11%. Como puedes ver, este rendimiento no es estático, sino que se va moviendo. Es exactamente lo mismo que ocurre con los bonos y los cupones, pero esto ya es para otro vídeo. Empezamos con la parte buena de los dividendos. ¿A quién no le gusta recibir cash? Recibir liquidez te va a dar esa sensación de progreso y te va a ayudar psicológicamente para aguantar las caídas de las bolsas. Por eso muchos inversores se sienten más cómodos con carteras con activos que paguen dividendos. Siempre lo decimos, el componente emocional juega un papel fundamental en nuestras inversiones, por lo que tenemos que aprovechar todas las herramientas que podamos para sentirnos cómodos y tomar acción. La segunda gran ventaja es que podemos ir recibiendo cajas sin la necesidad de descapitalizarnos. Esto implica que si tienes unos gastos mensuales de 300, 500 o la cantidad que sea y quieres costearlos con tus inversiones, ya no tienes la necesidad de estar pensando qué vender, cuándo o cuánto, sino que cada trimestre
vas a recibir un pago automático. Aparte, si por lo que sea en un futuro necesitas una liquidez extra, gracias a estos dividendos vas a poder protegerte frente a tener que vender en mercados bajistas. Con esta liquidez que vas recibiendo poco a poco puedes aguantar hasta que se recupere. Pero ojo, que hay un error común que cometemos y es pensar que los dividendos son dinero mágico que nos regalan las empresas. En prensa vemos muchas noticias que nos dicen que si es el último día para cobrar tal dividendo, es decir, nos dicen la fecha ex dividendo, como para meternos prisa para cobrar ese dividendo, como si fuese dinero mágico que nos regala la empresa y fuese el último día para poder recibirlo. Pero esto es un error. Nos lo venden como que pago 10 euros por una acción, mañana me devuelven 2 euros en forma de dividendos y entonces ya solo me quedan 8 euros por amortizar. Pero esto no es así. El dividendo que paga una empresa se descuenta del precio de una acción. Voy a ponerte un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Imagina que esto es una empresa y vale 10 euros. Y tú eres el único propietario, tú tienes el 100%. Si esta empresa te paga un dividendo de 5, tú vas a tener el dividendo de 5 euros y el 100% de la propiedad de esto. Pero esto ya no son 10, o sea, ya son 5 porque los otros 5 te los ha dado a ti vía dividendos. Por lo que tu ganancia final o tu patrimonio sería de 5 euros en líquido más una participación en esta empresa valorada en 5 euros. Es importante que tengamos esto en cuenta y espero que haya sido útil el ejemplo. Y por último, estabilidad. Las carteras de dividendos suelen estar compuestas por empresas de sectores maduros con una demanda ya muy estable. Consumo básico como alimentos o higiene, salud, medicación, concesiones y utilities. ¿Y qué tienen en común estas empresas? Flujos de caja predecibles. Esto de la predictibilidad en bolsa es muy importante. Barreras de entrada o poder de fijación de precios más o menos fuerte. Si viene una crisis, la gente va a seguir necesitando alimentos, medicamentos, luz, agua. Por eso decimos que este tipo de carteras son más estables. Y esto permite payouts sostenibles y en muchos casos seguir manteniendo el crecimiento de los dividendos. Pero como todo, también tiene su parte mala. Siempre que recibimos dividendos tenemos que pasar por caja, tenemos que pagar a Hacienda. A día de hoy el rango es entre el 19 y el 23% en función de las cantidades que recibamos. Esto, si lo piensas, es un poco raro porque nosotros como accionistas somos propietarios de empresas y estas empresas ya pagan impuestos a través del impuesto de sociedades, que es un 25%, lo cual nos afecta indirectamente a nosotros porque entonces la empresa va a recibir menos dinero, va a tener menos beneficios y va a crecer menos. Pero es lo que hay, es normal, o sea, tenemos que pagar impuestos, no tengo ninguna objeción con eso. Pero el caso es que cuando recibimos dividendos de nuestra empresa, tenemos que volver a tributar. O sea, estamos pagando impuestos 2 veces. Para evitar esto, podemos utilizar los fondos o ETFs de acumulación. En este caso no te pagan los dividendos, sino que los acumulan, se los guardan y los reinvierten automáticamente, por lo que solo pagarías una vez reembolses. Los ETFs que hemos comentado antes son de distribución, porque reparten dividendos. Estos son de acumulación. Pero claro, si lo que estás buscando son ingresos recurrentes, no son una opción. Al igual que para algunos puede ser una ventaja la estabilidad que dan las empresas maduras, para otros, y sobre todo en la actualidad, el coste de oportunidad puede ser demasiado elevado. Vivimos en una de las épocas más disruptivas de toda la historia, con la IA copando portadas día sí y día también. Si ponemos el foco en los dividendos, estamos renunciando, al menos parcialmente, a beneficiarnos de este movimiento. Es cierto que muchas empresas tecnológicas pagan dividendos, pero bajo mi punto de vista, si optamos por la estrategia de dividendos, tenemos que prestarle mucha atención al historial de pagos de dividendos de las empresas. Me refiero a, tenemos que asegurarnos de que durante muchos años seguidos han pagado religiosamente estos dividendos. Recordemos que no son un derecho. Una empresa puede gastarse todo el dinero en hacer un cohete para irse a la luna y nosotros no podemos decir nada. Entonces, como muchas de estas tecnológicas son nuevas, no van a tener este historial, este track record tan largo de 20, 30 años pagando dividendos. Y aparte, este tipo de empresas deberían premiar al accionista a través de la revalorización de sus acciones, no a través de dividendos. Por eso, bajo mi punto de vista, no es compatible del todo el sector tecnológico con los dividendos. Lo hemos visto antes, la rentabilidad por dividendo puede ser un arma de doble filo. Este rendimiento, este porcentaje, se dispara cuando el precio de la acción disminuye, y a veces puede ser una ganga y a veces puede ser una trampa. Es normal que nos fijemos en la rentabilidad por dividendo cuando invirtamos en dividendos, pero tenemos que saber que cuando es demasiado elevado puede ser una señal de debilidad. Cuando es excesivamente alto no suele ser porque las empresas son más generosas, sino porque está atravesando algún momento malo y las acciones están sufriendo, están cayendo. En ese caso no deberíamos estar contentos porque la rentabilidad ha subido, sino que deberíamos estar preocupados por saber si la empresa va a tener dinero para pagarlo.
Esto es algo que tienes que tener en cuenta, sobre todo si escoges acciones por tu cuenta. Se reduce mucho el riesgo en el caso de escoger ETFs o fondos. Los dividendos son una herramienta súper útil si los utilizamos bien. Nos empujan a invertir y nos ayudan psicológicamente. Yo lo recomendaría sobre todo si tienes un patrimonio sustancial y quieres ir recibiendo liquidez, cash, sin tener que deshacer tus posiciones. Realmente me parece una buena estrategia porque, como hemos visto, tu cartera estaría configurada por acciones estables, consolidadas, que no te van a dar grandes sustos. En cambio, si eres joven o tienes un horizonte temporal lo suficientemente largo, te animo a que aproveches la acumulación, porque a la larga te va a beneficiar más. Ahora dime tú, ¿prefieres la tranquilidad de los dividendos o subirte al tren del crecimiento? Te leo en comentarios. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.